Damos gracias a Dios por las alabanzas. Es un tiempo precioso para recibir esa llenura del Espíritu, esa preparación de nuestro corazón para la palabra. También recordarles a todos, hermanos, que estamos en este momento al aire con los hermanos de las redes sociales, ¿verdad? Que semana a semana nos sintonizan poco más de 2,000 personas, casi llega a las 2,500 que ven nuestro mensaje. ¿Les podemos dar un saludo, por favor, con un aplauso a los hermanos que nos ven a través de las redes? Muchas personas, Dios les bendiga, muchas personas han terminado viniendo a la iglesia o asistiendo a uno de nuestros campus cuando han probado la palabra que Dios le regala a esta congregación. Así que toda la gloria es para nuestro Señor. Su librería Promesas está cumpliendo 17 años, para gloria de Dios. Así que todo el mes de septiembre le animamos a que se dé una pasadita. Tienen bastantitas promociones en liquidación. Lo que queremos no es hacer negocio con usted, sino que usted pueda alimentarse con buen material, buena literatura que cambia vidas, porque le enseña a uno de mejor manera la palabra. Es buenísimo hábito, siempre el hábito de lectura. Vamos a poner de pie, iglesia. Hoy tenemos un mensaje titulado La obediencia del cristiano a los mandamientos. La obediencia del cristiano a los mandamientos. ¿Será que el cristiano los tiene que obedecer? ¿O será que ya no importa porque somos salvos por gracia? ¿Cómo es el nuevo pacto del cristiano para con Dios en cuanto a eso de los mandamientos? Filipenses 2, 12 y 13, por favor, abra su Biblia. Filipenses 2, 12 y 13. Cuando lo tenga me dice amén. También está en pantalla para que usted lo pueda leer con nosotros. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué les dice Pablo? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con temor y temblor. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Leamos de nuevo desde ocupaos. A ver, léalo conmigo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Oremos. Padre Celestial, escucha las oraciones de tus hijos en medio de este grupo de personas, un grupo grande, pero tú escuchas cada voz en lo individual. Tú conoces la voz de tu hija, tú conoces la voz de tu hijo que clama a ti, Señor, y tú siempre lo oyes. Cuando te invoca le respondes, porque eres un Dios bueno, fiel y misericordioso. En este momento, Señor, sabemos que esta petición tú la vas a contestar afirmativa, positivamente, porque te pedimos que nos hables. Dígale al Señor, háblame. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad específica y por eso puedes hacer ese milagro, que lo que aquí se diga sea de tu espíritu y sea justo lo que necesita nuestra alma recibir. Muchísimas gracias, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos a los hermanos que nos visitan por primera vez y los que son de casa. Gracias por invitar siempre personas a la iglesia. Muchos cristianos estamos confundidos respecto al tema de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios también se le llama la ley de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, quizás como que resalta más claramente. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman los libros de la ley. Y ahí el Señor le inspiró a su pueblo a través de ese mediador llamado Moisés. Le inspiró cuáles eran sus mandamientos. Ahí el Señor, cuando escogió a Abraham, ¿verdad?, y a su descendencia, al pueblo de Israel, Él por gracia los escoge, los saca de la tierra de Egipto, los lleva al desierto, hermano, y estando en ese monte, ¿verdad?, el Señor se les muestra y les da la ley. Pero muchos de nosotros, cuando venimos al nuevo pacto, cuando ahora nos damos cuenta que estamos en tiempo del Nuevo Testamento, el cristiano puede caer en un error bien sencillito, bien fácil de caer, pero que trae
grandes repercusiones para la vida práctica, para el crecimiento espiritual. ¿Y cuál es ese error? Es un error, hermano, donde el cristiano dice, la ley era solo para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ahora ya no estamos por ley, ahora estamos por gracia. ¿Cuántos reconocen que hoy la gracia del Señor está sobre su vida? Amén. Pero muchas personas llegan a pensar, como el Antiguo Testamento ya pasó, ahora el cristiano no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Ahora el cristiano no tiene nada que ver con la ley. A ver, hágame un favor y diga Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, hermano, es ese que el Señor hizo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí en el monte Sinaí llegó el Señor y personalmente con su dedo escribió esas tablas de la ley, pero el pueblo de Dios fue desobediente. Y al no poder obedecer los mandamientos, al darse cuenta el ser humano, los mandamientos le mostraron que era débil y que era pecador, entonces ese pacto quedó invalidado. Quiero que mire por favor en pantalla un pasaje que nos muestra que el antiguo pacto quedó invalidado. Dice Jeremías 31:31, ahí lo vamos a tener en pantalla. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí está el antiguo, el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron, hermano? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El problema, hermano, es que la ley le mostró al ser humano no solo lo santo que es Dios, no solo las exigencias santas que Dios hace. Él dice, sean santos porque yo soy santo. También la ley nos mostró a los hombres lo pecadores que somos. Mire qué importante que el cristiano sepa que el Antiguo Testamento sí es importante. Yo he oído cristianos que caen en ese error y dicen, sí, la verdad que la Biblia, solo el Nuevo Testamento es importante. De hecho, ¿sabía usted que hay muchas publicaciones solamente del Nuevo Testamento? Y quizás es para bajar costos y poderlas regalar, porque ahí está concentrado lo que es el Evangelio. Pero eso nos muestra que ese error es bien común. Es decir, que el cristiano dice, no, sí, la verdad que desde Génesis hasta Malaquías es solo para que sepamos la historia de ese pueblo, pero yo no tengo nada que ver con la ley. El cristiano, nada que ver con la ley. Eso es lo que dice ese error. Pero hermanos, vamos a ver este día a través de la palabra que la ley tiene muchísimas funciones valiosísimas para el cristiano. Y la primera es darnos cuenta que somos pecadores. Amén. Cuando la ley nos muestra la exigencia santa de Dios, el pueblo de Israel se dio cuenta que eran pecadores. Ahora, el Señor no nos dejó tirados. Diga por favor, no nos dejó. El Señor es tan fiel que anuncia un nuevo pacto. Se fijó, ¿verdad? Dice, he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en su última noche en ese aposento alto con los discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido? Y luego dice que repartió la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, querido hermano, es ese en el que usted y yo entramos con Dios a través de Cristo. Se fijó ese canto precioso que dirigió nuestra hermana Yanina, que decía, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, dice, que por gracia salvo soy. ¿Cuál intercambio es ese? Hermano, en el nuevo pacto, por creer en Jesús, por creer en su vida perfecta, por creer en su muerte expiatoria en la cruz, ahora mis pecados son perdonados y son cargados en ese castigo de la cruz. Jesús lleva mis pecados, Jesús lleva sus pecados. ¿Y sabe qué nos regala Él a nosotros en el nuevo pacto? Él nos regala la salvación, la vida eterna y la justificación. Diga por favor, soy justificado. ¿Qué quiere decir soy justificado? Que en el nuevo pacto, hermano, el Señor Jesús me regala esa perfección que le pertenece a Él. Mire pues qué intercambio más precioso. Él se echa mis imperfecciones y paga por ellas, y yo recibo a cambio la perfección de Cristo, y ahora delante de Dios es como si nunca hubiera pecado. Yo quisiera, hermano, que pudiéramos ver un versículo que habla acerca del nuevo pacto. Mire por favor Jeremías 31:33, pero mírelo en pantalla para que no me pierda ahí el que hemos leído de Filipenses. Dice, este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Y cuál era el pacto, hermano? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se fijó, hermano, que en el nuevo pacto también hay ley. Solo que en el antiguo pacto, ¿a dónde estaba escrita la ley? En un par de piedras. Y nuestro corazón también era de piedra. Pero en el nuevo pacto, el Señor promete que va a quitar el corazón de piedra, que va a poner un corazón de carne. El Señor promete que nos va a derramar su Espíritu Santo y dice, nunca dice, en el nuevo pacto ya no hay ley. No se preocupen, cristianos, solo son salvos por gracia. Dice, sí va a haber ley, pero esa ley la voy a poner ¿a dónde? Ya no en tablas, sino en su mente y en su... Esta mañana yo le quiero dar una buena noticia. A través de Cristo tú tienes salvación y vida eterna porque Cristo te ha justificado. Pero si tu salvación es real, tienes la ley de Cristo en tu mente y en tu corazón. Hermano lindo, esa obediencia a los mandamientos del Señor se empieza a notar en aquella persona que tiene una fe verdadera. Y no estamos hablando de una salvación por obras, somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Lo puede decir así, por favor? Soy salvo por gracia para buenas obras. Mire por favor que el Señor Jesús nunca dijo que venía a anular la ley. Le voy a poner un versículo en pantalla donde Él dice que la ley sigue vigente. Mateo 5:17, en una versión que se llama la Biblia de las Américas. Dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo. No lo he venido a abolir, no lo he venido a anular. Dice, no he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Cuál es la buena noticia del nuevo pacto, hermano? Que el Señor cumplió la ley por usted y por mí. No somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos por la obediencia de Cristo. ¿Cuántos glorifican al Señor por esa salvación, por esa gracia? Pero mire que también, hermano, ahora vamos al versículo ya de este día. Él cumple la ley por nosotros y Él cumple la ley en nosotros. Diga por favor, por nosotros. Y diga por favor, en nosotros. Eso es lo que dice el pasaje de Filipenses. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Esas buenas obras, hermano, que produce el Señor son aquellas que están en Efesios 2:10. Vaya por favor, hoy sí búsquemelo porque ese no lo tenemos en pantalla. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Aquí se deja ya claro cómo es el asunto de la obediencia del cristiano a los mandamientos. Efesios 2, del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios, ¿lo tenemos? 2:8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí queda claro, hermano, que usted y yo no nos llevamos la gloria de nada. Somos salvos no por obras. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que hagamos una pausa. No por obras, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y nos dice que esa fe en Jesucristo no es nuestra, no es una virtud humana. No me puedo jactar de que yo tengo fe y mis parientes, por ejemplo, no la tengan, o que yo tengo fe y mis amigos no la tengan. Hermano lindo, la fe que tienes en Cristo te fue dada de arriba, porque Dios te escogió, porque a Dios le plació. Dice la palabra, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido. Diga por favor, a Dios le plació. Y usted tiene fe salvadora porque a Dios le plació. Pero si esa fe de verdad está en usted, tenemos la ley en la mente y en el corazón. No es una excusa para vivir en rebeldía a los mandamientos. Mire por favor el 10. Porque somos hechura suya, Él nos hizo, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hágame un favor y diga, no por obras, para buenas obras. Y después siga leyendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Regrésese a Filipenses y ahí nos vamos a quedar. Por favor diga, Dios produce el querer como el hacer. Dígalo conmigo, Dios produce el querer como el hacer.
Hermano, mi obediencia es esa evidencia que en realidad soy salvo. Mi obediencia no produce salvación, sino mi salvación produce obediencia. Como lo decía Santiago en el capítulo 2, decía que la fe sin obras es muerta. Se lo voy a poner en pantalla en la Biblia de las Américas. Me encanta esta versión. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Mire lo que dice: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está. Esta mañana, hermano, el mensaje tiene como propósito llevarnos a entender que el cristiano sigue teniendo vigente la ley del Señor, no para ganar la salvación, sino como evidencia que en verdad es salvo. Si en verdad soy salvo, aquel corrito decía: si en verdad eres salvo, di amén. Amén, ¿se acuerdan? ¿Cuántos fueron a escuela dominical? Solo yo me acuerdo. No, yo sé que varios se acuerdan. Después dice: si en verdad eres salvo, palmotea, ¿verdad? Y hay un montón. No, la Biblia dice: si en verdad eres salvo, muestra esas buenas obras. Pablo lo dice así: ocúpate en tu salvación. Ojo, por favor, porque no dice ocúpate de tu salvación. Es decir, no me toca a mí ganármela, sino que ya que me la dieron, es un regalo, ahora ocúpate en esa santificación, en esas buenas obras, en esa obediencia. Así que mi obediencia, ahí está en pantalla la frase principal que resume todo mi mensaje: mi obediencia es la evidencia que en verdad soy salvo. Léala, por favor. Mi obediencia es la evidencia que en verdad soy salvo. Dios quiere hacerte más obediente a sus mandamientos. ¿Sabe cómo se llama ese proceso? Se llama santificación. También se llama crecimiento espiritual. Y algunas de las cosas que Dios quiere producir en tu santificación, se las leo, son victoria sobre el pecado. ¿Aló? Áreas de su vida que todavía no están conforme a la palabra, y que no solo al leer la Biblia, uno bien sabe, hermano, si la conciencia del creyente tiene el Espíritu Santo y está santificada, y a cada rato nos acusa, amablemente, amorosamente. Venimos a la prédica, oímos que están hablando de esa área de nuestra vida y Dios la quiere cambiar. Dios nos quiere dar el carácter de Cristo, amén, amoroso, paciente con los hijos. Amén, qué bueno, está Pachito el Río, paciente con la pareja. Ahí sí no dicen amén, ahí se la perdió. Perdonador, Dios nos quiere producir ese fruto del Espíritu. A ver, ¿cuál es el fruto? Ayúdeme. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Usted conoce lo demás: fe, mansedumbre, templanza. Todo eso el Señor lo quiere producir en la santificación. El Señor quiere producir en ti el deseo de ya no vivir para tus propios planes. Saben que el Señor le ha dado dones a cada uno de ustedes, y saben que el Señor tiene planes de usarle a usted para llevar en alto el nombre de Cristo a un grupo de personas en su trabajo, en su comunidad. Dios lo quiere usar a usted, pero es necesario que nos ocupemos. A ver, hágale así, por favor: que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay un principio bien importante si usted quiere avanzar en su santificación. Ya vimos que eso es lo que Dios quiere. Ya vimos que yo lo que quisiera es que esta mañana, hermanos, estuviéramos como preguntándonos: bueno, y yo, mi fe de verdad es salvadora, mi fe de verdad, valga la redundancia, es real, es verdadera, o solo digo que soy cristiano, pero mis obras no lo demuestran. Tengo años batallando con lo mismo. Si la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Los creyentes fallan. ¿Cuántos admiten que los creyentes fallan? Pero el pecado no los domina. Cuando fallan se sienten mal, se contrista el espíritu, se arrepienten, vienen delante de Dios, no se cansan de luchar todos los días. Hay una guerra encarnizada contra el pecado. Si usted de verdad quiere avanzar en su santificación, hermano lindo, hay un principio que está en este pasaje. Es el principio de la diligencia, dependencia. A ver, vamos a usar nuestras manos. Yo quisiera que usted lo pueda tener bien claro. Si usted pone atención a esta parte, Dios va a hacer que usted crezca en santidad y en obediencia a Él. Hágale así: el principio de la diligencia, dependencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que por un lado a mí me toca ser diligente en mi santificación. Yo no puedo decir: el Señor es el que produce el querer como el hacer, por lo tanto Él no me ha quitado las malas palabras, Él no me ha cambiado este
este carácter terrible, dicen algunos por ahí, este carácter del diablo, mire qué terrible es ser hijo de Dios y tener carácter del diablo, no se puede. Sin embargo, así nos salvó el Señor, pero no nos vamos a quedar así. Oiga, hermano, Dios lo ama tal y como usted es. Dios lo ama a pesar de lo que usted es, pero lo ama demasiado como para dejarlo donde usted está. Aquí, si vemos para atrás, todos tenemos un pasado terrible en algo. Amén. Pero gloria a Dios, porque ya no estamos donde estábamos, porque el Señor va produciendo esa santidad. Yo no lo puedo tomar de excusa y decir, el Señor no me ha cambiado mi mal humor. Sigo siendo un resentido, sigo teniendo áreas en mi vida que yo sé que están mal, pero ya por gracia soy salvo. El Señor no me lo ha cambiado. Él quiere que yo sea diligente. Amén. Pero la otra parte es, el Señor quiere que yo dependa de su poder. Yo solo no puedo, pero si me conecto a diario con su poder, el Señor va a hacer la obra en mí. Hay un montón de versículos que dicen que Él es el que hace la obra en nosotros. Mire algunos de ellos, se los voy a poner en pantalla. Por ejemplo, me encanta Primera a los Tesalonicenses 5, 23, 24. Mire quién hace la obra. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, el mismo Dios de paz, o sea, el mismo Dios que te salvó, os santifique por completo. Y mire cómo va a ser esa santificación. Todo tu espíritu, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado irreprensible. ¿Para cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo dura la santificación? Hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos con Él. Antes nunca vamos a ser perfectos. Allá se va a dar totalmente esa perfección de Cristo, ¿verdad? Vamos a alcanzar esa estatura. Dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Santificarte por completo. Hay otro pasaje lindo que dice que el Señor lo hace. Estos pasajes lo hacen a uno descansar, porque Él hace en nosotros esa obra imposible. Mire por favor Hebreos 13, 20. El Dios de paz, nuevamente, ¿verdad? El mismo Dios que te salvó, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Con el mismo poder que resucitó a Cristo, Él tiene poder para darte a ti una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Mire, ¿qué va a hacer el Señor? Os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Oiga, hermano, haciendo Él en vosotros. Diga por favor, Cristo en mí. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Y quién se lleva la gloria? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Diga por favor, dependencia. Yo tengo que depender, Dios lo hace en mí. Él produce el querer como el hacer. Pero esa no es excusa para que yo no sea diligente. Miren los versículos que hablan de diligencia. Colosenses 3:5. Y estos dicen que yo lo tengo que hacer. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir, hermano? Fornicación, que es impureza sexual, ¿verdad? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es cuando somos codiciosos, cuando somos envidiosos, cuando no nos alegramos del bien ajeno. Todo eso está en los mandamientos. Cuando tenemos odio contra otras personas y deseamos que le vaya mal, cuando no hemos aprendido a perdonar, cuando estamos luchando con pecaditos ocultos o pecadotes ocultos. Dice que tenemos que hacer morir lo terrenal. Bueno, y entonces la Biblia se contradice. ¿Lo hace Dios o lo tengo que hacer yo? Hermanos, la santificación la tengo que hacer yo con diligencia. Dice, ocúpese en su salvación, con temor y temblor. Sean obedientes como siempre. Pablo estaba preso y le dice, Filipenses, así como eran de obedientes a la palabra cuando yo estaba con ustedes, hoy estoy preso, no puedo ir a Filipos, pero sigan siendo obedientes a los mandamientos. Hermano lindo, somos obedientes a la palabra no porque el pastor nos vea. Yo he sabido algunos hermanos que dicen, yo al pastor no lo agrego en Facebook, porque después se va a enterar de todas las cosas que no quiero que se entere el pastor. Hay jóvenes que no agregan a los papás, porque dicen, mi papá me va a andar controlando si yo lo tengo en redes sociales. Como siempre habéis obedecido, no porque está la presencia de nadie con usted,
sino porque Dios todo lo ve, sino porque Dios es un Dios santo. Es la mejor forma de adorarle, obedeciendo los mandamientos. Juan decía, este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué, hermano? Es que al cristiano no le es difícil obedecer los mandamientos, aunque necesita el poder de Dios. Es porque Dios le ha cambiado el corazón. Dios a usted le ha dado su Espíritu Santo y Él le quiere ayudar a que usted pueda obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Hay otro versículo que dice que usted tiene que ser diligente. Mire, primera de Pedro 1. Como hijos, ¿cómo le llama? 1:14, ahí está en pantalla. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo puedo crecer en obediencia a los mandamientos? Teniendo en cuenta este principio de la diligencia y dependencia. ¿Cómo puedo en la práctica yo ir avanzando? Y quiero que se prepare, hermano lindo, porque el Señor está haciendo obras maravillosas en esta iglesia. Hay áreas de su vida que usted tiene ratos de estar triste porque le falla al Señor. Esto me ponía el Señor esta mañana. Hay gente aquí que de verdad tiene un corazón sincero, pero no puede dejar algunas cosas, y eso lo tiene triste porque le falla al Señor. Y el Señor te dice, prepárate, hijo lindo, prepárate, hija linda, tu vida va a ser transformada. Yo voy a arrancar de ti esas áreas y te voy a hacer un hijo o una hija obediente, que se goce. Oiga, es diferente que alguien por ley, por obligación tenga que cumplir porque tiene miedo al infierno. Es diferente a alguien que, gracias a Dios, porque es salvo, porque está seguro en su salvación, ahora dice, yo no quiero jugar con el pecado, yo quiero obedecer a mi Señor. El Señor va a hacer que te goces en obedecer su palabra. ¿Cómo hago? En primer lugar, hermano lindo, manténgase conectado a los medios de gracia. Si hablamos de depender del Señor, si hablamos de que Dios produce en mí el querer como el hacer, aquí está el primer punto, usted se tiene que mantener conectado. No es posible que yo espere obedecer al Señor, funcionar bien, si no estoy conectado al Señor. ¿De qué te sirve tener el último celular con la pantalla más grande, con la mejor resolución? Hoy casi son computadoras, tienen memoria RAM, tienen procesador. ¿De qué te sirve si no lo conectas? ¿Le va a servir de algo el celular sin carga? Tal vez para plantearle a alguien, pero ni siquiera le va a poder plantear porque le va a decir, que chivo está, encendelo. Fíjate que no lo he conectado. ¿De qué nos sirve, hermano, todo lo que el Señor nos promete en su palabra? La santificación, las promesas, los cumplimientos, las ayudas que Él ofrece, si no estamos conectados. Si solo venimos el domingo, imagínese usted qué le pasa a su celular si lo conecta una vez por semana. Mejor te sería tener aquellos Nokia viejitos que eran un gran ladrillo, que te duraba 6 días la carga, que le pasaba encima la llanta del carro, no le pasaba nada, a tener semejante celular moderno y nunca lo cargas. Así es el creyente que no se conecta. Y ahí lleva usted esa hojita del programa Estudiemos la Biblia. Es una herramienta, hermano, para que usted se haga el firme propósito de permanecer conectado. Por más que usted trate de obedecer al Señor, si no permanece, si viene como el cometa Halley, vea, una vez a las 1000 se atraviesa por la iglesia y no vuelve a venir. Si durante la semana no hay una constancia, un versiculito al día, un ratito de oración, si no hay asistir a un live group, ¿verdad? Todo esto son medios de gracia, la alabanza, la adoración, la memorización de las escrituras, tu servicio a Dios. Pero si todo esto lo hemos dejado, nos hemos desconectado, hermano lindo, y hemos dejado de depender de Dios. Él va a producir en nosotros la santidad en la medida que permanezcamos conectados. Dice Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, mi esfuerzo es en vano si no es Dios el que produce los cambios en mí. Jesús lo dijo de otra manera. En Juan 15 Él dijo, yo soy la vid, vosotros son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Pero habemos hermanos
que en realidad parecemos estar conectados, pero estamos separados. Y este primer punto tiene que ver con eso. Revise su vida. ¿Qué tanto estás permaneciendo conectado al Señor? Porque si estás conectado, tarde o temprano se va a notar el fruto, se va a notar la santificación. El otro día habíamos contratado a un ancianito que pasa ahí por la casa, se dedica a labores de jardinería. Y yo recuerdo que había un arbusto que estaba demasiado ya espeso en sus ramas, ¿verdad? Y se atraviesan unos cables de luz, y a veces cuando hay viento y tormentas y todo da problema. Y le habíamos pagado al Señor para que podara lo más posible el árbol. Cuando yo me vine al trabajo en la mañana, él quedó ya en el árbol, ¿verdad? Y al regresar a mediodía, yo esperaba ver ese árbol ya bastante menos espeso, ¿verdad? Bastante, digámoslo en buen salvadoreño, un poquito más pelón el árbol. Pero yo llegué y lo vi exactamente igual. El Señor había trabajado toda la mañana y se veían ese montón de ramas y los cables no se alcanzaban a ver en medio del árbol, como que el cable entraba y se perdía. Y entonces hablé con el Señor, estaba almorzando y mire qué bueno que ya está comiendo y cómo le ha ido, ha logrado avanzar, porque yo veo que faltan un montón de ramitas. No se preocupe, señor Carral, me dijo, fíjese que yo lo que hago para evitar problemas, que se vaya a caer una rama o que me vaya a caer yo, me dice, yo las voy cortando y las voy dejando ahí puestas y después sigo con las demás y las voy cortando. Ya en la tarde yo me dedico específicamente con mis 2 manos libres a quitar la rama para que no se vaya a pasar llevando el cable, ¿verdad? Entonces la dejo caer y el ayudante ahí la va cortando y se lleva la leñita, ¿verdad? Esa era parte del trato. Y luego la otra y la otra. Así que usted ahorita ve como que estuviera igual, pero en realidad hay un montón de ramas que solo están puestas. Y hermano lindo, quiero decirle que así es la iglesia de Cristo. Se ve bien frondosa, amén, como el culto de las 9. Pero ojalá que no vayan a ver aquí ramitas puestas. Porque ¿cómo distingue usted la diferencia entre una rama que está conectada y una que está solo puesta? ¿Cuál sería la diferencia? Con el tiempo se vería, ¿verdad? A ver, dígame, por ejemplo, si viene, para empezar, las de la conectada están verdes las hojas. Las de la rama puesta se marchitan, se secan, se les cae. Si viene un viento, ¿qué le pasa a la rama puesta? Se cae. ¿Cuál de las 2 ramas va a producir fruto? Solo la que está conectada, ¿vea? Y la otra no. ¿Qué le pasa al cristiano que solo está puesto en la iglesia, pero no permanece conectado a los medios de gracia? No hay fruto, no hay santificación. Dios produce el querer como el hacer en aquellos que están permaneciendo en Él. Dice, permaneced en mí. Es un llamado que el Señor nos hace, hermanos, a que nos dejemos influir por ese Espíritu Santo, esa savia que fluye hacia la vida de los creyentes que están conectados. En segundo lugar, quiere avanzar en su santificación, tenga el valor de confesar a alguien y pedir ayuda. Usted quiere de verdad tener victoria en un área, confiéseselo al Señor y tenga el valor de pedir ayuda a un líder, a un pastor, a un ser humano. Claro, hay que tener muchísima precaución con quién nosotros vamos a tener esa confidencia, ¿verdad? Mire cómo dice, por favor, el mismo pasaje de Filipenses: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, tenga temor de quedarse como usted está, no se acomode. Es peligroso aquel cristiano que dice, da igual si me santifico, si no me santifico, si sigo en las mismas, si al final la salvación es por gracia. Hay que tener un gran cuidado, hermano lindo, porque al final de cuentas podría ser que estemos engañados. Hay un versículo terrible que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. O sea, el verdadero creyente se nota porque es obediente a la palabra. ¿No será que nosotros estamos para decir Señor, 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 alabándolo y todo, y hasta Dios nos usa, o creemos nosotros, ¿verdad? Porque los de ese pasaje hacían milagros, echaban fuera demonios, pero resulta que no estaban realmente conectados al Señor. Así que revisemos si estamos de verdad teniendo temor delante de Dios. Mire cómo dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Básicamente funciona así. Usted tiene áreas en su vida de pecado oculto. Dios se va a encargar, si no se las rendimos al Señor, si no luchamos por salir,
si no abandonamos ese pecado, ¿verdad? El que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Si lo encubrimos, el Señor se encarga de no prosperarnos y tarde o temprano lo saca a la luz. Amén, hermano. Silencio total. El Señor está hablando, lo saca porque lo saca. Y si no, veamos algunas de nuestras propias experiencias. El Señor ha permitido que se sepa. Pareció que yo creí que la sabía hacer, yo creí que la tenía bien escondidita. Sale a la luz. ¿Por qué? Porque de verdad eres un hijo de Dios. Alégrese si el Señor le saca a la luz algo, porque es seña que el Padre te ha tomado por hijo, por hija, y te está disciplinando. Pero hermano lindo, no espere a que eso suceda. Mejor tenga la confianza de contárselo al Señor. Y si usted se lo cuenta al Señor, Él perdonará nuestros pecados. Mire por favor en pantalla, primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego un versículo más adelante o dos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Note por favor que cuando estamos encubriendo el pecado, el Señor está listo a disciplinarnos, pero si se lo confesamos, se convierte en tu abogado. ¿Para qué vas a esperar que salga a la luz si el mismo Señor Todopoderoso te puede perdonar y te puede defender? Oiga bien, no tenga miedo de cortar de raíz con ese pecado, aunque sea con otra persona. Aunque esa persona te haya amenazado que si no sigues en esa misma relación ilícita, entonces lo va a sacar a la luz. Dios es tu abogado. Si Dios está de tu lado, no tengas miedo. Pero es de tener temor de Dios y no de las personas. Dice Santiago 5:16, hablando de confesar, porque algunos dicen, se lo voy a confesar solo a Dios. Pero mire lo que dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos tener a alguien a quien rendirle cuenta. Yo no sé si les he contado que, siéndole bien sincero, para que vea que no estoy desde aquí predicándole como santulón, ¿verdad? Sino como alguien que le ha fallado al Señor terriblemente, pero que por gracia de Dios el Señor ahí nos lleva de la mano. Él produce el querer como el hacer. Y contarles que hace 10 años el Señor me permitió romper con un vicio de cigarro. Le voy a poner ese ejemplo. Yo tenía muchísimas fallas más. Ese solo es un pequeño ejemplo. Adicto al cigarro desde bien cipote, hijo de pastor. No crea que porque los cipotes suyos vienen a la iglesia con usted no tienen lucha. Hay que predicarles el evangelio y enseñarles a temer al Señor igual manera, ¿verdad? Y entonces yo, hijo de pastor y todo, pero terrible, ¿verdad? Adicto al cigarro, entre otro montón de cosas. Y el Señor me empezó a ayudar, hermano, y Dios me ayuda, me saca de ese vicio. Pero como acuérdese que la santificación es un proceso y a veces tiene avances y a veces tiene retrocesos. Y no por eso dejamos de ser hijos de Dios, somos hijos pródigos. Y Él siempre te está esperando con las manos abiertas. Oiga bien, lo digo de nuevo, hay alguien que no se atreve a regresar. Dios te está esperando con manos abiertas. El que a mí viene no le echo fuera. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dale gloria a Dios por su gracia, por su misericordia. No hay límite para la gracia de Dios. Es más grande que tus pecados, es más grande que tus recaídas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está para ti. Pero hijito lindo, no te quedes sin acercarte. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Acerquémonos confiadamente. Ahí vamos a encontrar ayuda. Y me pasó, hermano, una cosa bien tonta, donde yo después de 3 años de haber dejado de fumar, estamos hablando de hace 13 años, Dios me da la primera victoria, dejo de fumar 3 años, después de fumar terrible. Bueno, yo llegaba, mis padrecitos estaban luchando con asuntos de su salud y todo, yo llegaba bien noche para que no me sintieran el tufo a cigarro, a venir de la universidad o de cualquier cosa, que yo creo que mi mamá ya sabía, me imagino yo, pero estaban ahí orando por mí, ¿verdad? Y en algún par de ocasiones me confrontaban, pero bueno, solo quedaba orar. ¿Va a creer usted que después de 3 años recaigo? Estaba con unos amigos
ya casado, no era pastor, todavía no era pastor, sí amaba mucho al Señor, estaba sincero en Cristo, pero mi esposa me advierte y me dice, ¿con quiénes decís que van a salir a tomar un café? Ah, con el fulano y el mengano, cheros del mundo. Mira, ¿y vos crees que eso es sabio que vayas con eso? No, sí, no pasa nada. De todos modos, voy a ver si lo gano para Cristo, le digo yo. Y está bien, hermano, si usted quiere ganarse para Cristo a sus amigos, pero invítelos a la iglesia. No se vaya a meter al bar, no se vaya a meter al billar. Si Dios te sacó, no vuelva como el perro al vómito, dice la Biblia, y me voy a meter. ¿Y para qué darles tanto detalle? Simplemente baste con decir que esa noche recaí y quedé atrapado otros 8 meses. Señor, ayúdame a salir. ¿Sabe qué? Gracias al Señor, Él me confrontó, me incomodó. Y yo espero que el Señor lo esté incomodando a usted aquí, no porque ese pecado no sea perdonado, ya la sangre de Cristo ha pagado por ese pecado, pero es que Dios lo quiere librar no solo de la culpa, Dios lo quiere librar del poder del pecado. Amén. Dice que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. No ha venido para que seamos esclavos del pecado, sino siervos del Dios vivo. Y entonces, hermano, llega el momento donde acababa de nacer, hace 10 años, mi hijo mayor, mi hijo Elías, que por cierto ya está sirviendo en una de las cámaras. Y lo digo con vergüenza delante de él. Él que nace, yo todavía fumando, y me acuerdo que no se dormía si no lo sacaba la mamá a pasear en el cochecito. Y lo paseaba para un lado, lo paseaba para el otro. Ahí estaba media hora la mamá, 1 hora a veces, para que el niño al fin se durmiera en el cochecito. Y yo afuera, a la par de mi esposa, en el patio, fumando. Hace 10 años. Hasta que hubo una ocasión que yo ya tenía esa incomodidad. Quería salir, pero lo había guardado en secreto. Y de repente me acuerdo que tiré una gran bocanada de humo. ¡Puf! Y el niño de meses me clavó la mirada y vio el humo y lo empezó a seguir. Y yo dije, qué vergüenza. Hoy ya no solo soy yo, hoy le estoy dando un terrible ejemplo a mi hijo. Y ya se fija, aunque tenía meses, yo creo que seguramente él no se acuerda, pero el Señor me confrontó y me puso, busca ayuda, no te acomodes, busca tu santificación con temor y temblor. Recuerdo que busqué ayuda, le comenté a mi señor padre, que es mi mejor amigo, mi pastor, le comenté también a otro compañero pastor, me empezaron a ayudar, empezaron a orar por mí, empecé a rendir cuentas, a buscar, hermano. En fin, el cristiano no es que no peque, el cristiano falla, pero se arrepiente. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, a veces por nuestras propias regadas, pero de todas ellas lo librará Jehová. El cristiano confiesa, Dios lo perdona y lo levanta. No siga más en medio de esa situación. Y usted me dirá, no es tan fácil, pastor, lo suyo estaba fácil, solo el cigarro. Bueno, solo el que fuma sabe que no es tan fácil, pero tiene razón, quizás la suya sea más complicada. Pero no hay nada difícil para el Todopoderoso. Él lo puede sacar, sea adicción, sea adulterio, sea carácter, sea lo que sea, mi Dios lo puede sacar. Atrévase a pedir ayuda. Y número 3, ¿cómo hago para avanzar en mi santificación? Ejercítese y esfuércese por obedecer la palabra. Dice Pablo, ocúpate en tu salvación. Hay tantos versículos preciosos que hablan de que el cristiano tiene que ejercitar esa santificación, esa área que lo tiene a usted molido, que siempre lo hace caer en victoria, que lo hace sentirse culpable. El hecho de decir no, hoy voy a obedecer la palabra, hoy voy a huir de esa pasión juvenil, hoy voy a decir que no, eso es un ejercicio. Mire, Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, le decía, ejercítate para la piedad. Vea el segundo renglón. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, o sea, el ser obediente a los mandamientos, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Note esa última parte, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esa área de tu vida está deteniendo las bendiciones. Así de sencillo. Usted la deja y Dios recompensa la obediencia. Ni se imagina de dónde el Señor va a encontrar el camino para llevarle la bendición que usted necesita. Pero usted esfuércese por agradar al Señor. Dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él reine en cada área de tu vida, y todo lo demás será añadido.
Una persona por ahí fue bien sincero, y con esto vamos cerrando ya el mensaje para poder orar, aunque sea 5 minutitos. Fue bien sincero y me buscó. Y obviamente yo respeto el nombre, la confidencia y todo, pero han sido varios. Este me impresionó porque me dijo: pastor, tengo meses queriendo luchar contra un problema de pornografía. No es, digamos, adulterio, pero sí pornografía, inmoralidad. Y caía también en masturbación. Y ya estoy casado, y estoy adulto, y soy un siervo del Señor, pero estoy cayendo en esta área. Y yo me justificaba diciendo que era menos grave eso que ir a enredarme con alguien. Pero pastor, el Señor me ha estado incomodando, y a través de las prédicas, usa mucho el pastor Francisco, esa limpieza interior que tenemos que tener, esa sinceridad, hermano, de hacer un inventario, esa sinceridad de quitarnos, dice la Biblia, la santificación, quitarnos, desvestirnos de esa área y vestirnos de la obediencia a la palabra, del ejercicio. Así que yo, pastor, queriendo obedecer eso, de ejercitar mi obediencia a la palabra, aquí vengo a confesarle que estoy atado en este problema de pornografía. Y quiero decirle, hermano, que según lo que el hermano me ha comentado, ya a estas alturas, ya es más de un año que el Señor le ha dado la victoria, 100%. Usted sabe lo que cuesta. Si la pornografía ha llegado a ser catalogada como una adicción, tiene las mismas reacciones neuroquímicas que una adicción a una droga poderosa. Una persona puede estar bien atada, pero Cristo es más poderoso. No hay cadena que Él no pueda romper. Pero ejercítese, gloria al Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Él es poderoso. Ejercítese. Tiene que, cada vez que vea un mandamiento del Antiguo o del Nuevo Testamento, por supuesto, estamos hablando de los mandamientos, de la ley moral del Señor, ¿verdad? No, los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. El pastor Francisco está dando una enseñanza preciosa de ese tema los días martes a las 6 de la tarde. Cada vez que usted vea y el Señor lo confronte en una prédica, lo confronte en su lectura diaria, ejercite esa obediencia. Es igual al ejercicio físico, y Dios va a empezar a fortalecer su vida. Vamos a alabar al Señor. Póngase de pie un momentito a esta hora y vamos a alabar a Dios, pidiéndole que haga Él en nosotros esa obra. Esa transformación solo es posible si dependemos de su poder, de su santidad. Ore conmigo en este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres fiel. Gracias por hablarme esta mañana. Hable con Dios. ¿Qué es lo que más el Señor le ha hablado a usted? Y dígale: cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor. El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.